Empezar a hacer el diseño, primero hay que entender unos conceptos básicos, los cuales son las 4 normas de la distribución uniforme del agua y los 3 pasos básicos para la distribución de emisores. Primero hay que entender eso para entender por qué se distribuyen los aspersores de esa forma. ¿Sí? Vamos a entender primero esas bases y de ahí partimos para el diseño. Bueno, las 4 normas de la distribución uniforme del agua. La primera norma te dice que todos los aspersores, todos los sistemas de riego tienen que tener traslape. Y esto se refiere básicamente a que los aspersores avientan más agua en la parte lejana y menos agua en la parte cercana de sí mismos. Es decir, riegan la mitad bien y la mitad mal. Por lo cual tienen que tener otro aspersor que riegue lo que ellos riegan mal, ellos lo rieguen bien. Entonces tienes que tener el traslape. O sea, tienes un aspersor y otro aspersor, este riega para acá y este riega para acá. La máxima distancia de un aspersor va a ser hasta donde esté el otro aspersor. Por eso es riego cabeza a cabeza, o sea, de una cabeza llega a la otra y de esta otra vez para acá. O también se conoce como emisor a emisor, o sea, de emisor a emisor y de emisor a emisor. Esa es la forma en la que tiene que regarse, como se muestra aquí en el diagrama. Eso es traslape. Norma número 2. Todas las áreas tienen que mojarse por lo menos 2 emisores diferentes. Hay ocasiones en las cuales se mojan hasta por 4 o 5 en algunos pequeños pedazos, según el diseño que hagas. Pero básicamente la regla es que si no se moja por lo menos 2 aspersores, la distribución no va a ser uniforme. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que una parte que se moje por 4 sea la misma que por una que se moje por 2? Bueno, lo que pasa es que la transmisión de humedad y la capilaridad se encargan de distribuir el agua, porque las partes en las que se va a mojar por 4 van a ser muy pocas y muy pequeñas. Pero si no estás mojando las áreas por lo menos 2 emisores diferentes, no vas a cumplir esta norma y difícilmente vas a hacer que la distribución del agua sea uniforme. Ahora, la norma número 3 dice que tienes que separar en diferentes estaciones todos los diferentes microclimas. Todos los diferentes... ¿Sabes qué es un microclima? Un microclima es en un mismo sistema de riego, tienes diferentes jardines. Puedes tener en una casa, por ejemplo, tienes el jardín de fuera, que el cual está en el sol y hace mucho aire, y uno tienes adentro en el jardín de atrás, que está sombreado y ahí no hace aire. Tienen diferente clima, por lo cual el aspersor de enfrente va a tener un tiempo de riego más alto que el de atrás. No pueden prender al mismo tiempo porque atrás está muy sombreado, el agua rinde mucho más y se va a quedar húmedo mucho tiempo y afuera está soleado, le va a faltar agua. Por eso tienes que ponerlos en diferentes estaciones para que prendan una diferente cantidad de minutos. Eso es un diferente microclima dentro de un mismo sistema de riego. Entonces, si en un sistema de riego tú tienes diferentes microclimas, áreas sombreadas, áreas soleadas, áreas con viento, áreas con poco viento, tienes que separarlos en diferentes estaciones. También tienes que separar las diferentes alturas. Si tienes un jardín elevado y uno bajo, tienes que ponerlos en diferente estación. Si tienes diferentes tipos de suelo, también en diferente estación. Y también tienes que separar la vegetación que tiene diferente necesidad de agua. Tal vez tienes plantas de necesidad de muy poca agua y plantas que necesiten mucha agua. No los puedes poner en la misma estación porque de igual forma van a recibir la misma cantidad de agua y eso no es lo adecuado. Entonces, la norma número 3, resumiendo, te pide que separes en diferente estación todos los diferentes microclimas, las diferentes alturas, los diferentes tipos de suelo y la vegetación con diferente necesidad de agua. Ahora, la norma número 4 te dice que tienes que separar de igual forma en diferente estación, pero los aspersores que tienen diferente pluviometría o precipitación. Es decir, por ejemplo, imagínate un rotor, el cual está aventando agua en un lugar, gira y luego de aquí vuelve a pasar. Entonces, en un mismo lugar pasa una vez y pasa un rato hasta que vuelve a pasar. Ahora, un rociador, el cual está mojando todo el tiempo el mismo lugar, muy rápido va a llegar a lo que el jardín requiere. En cambio, el rotor se tarda más tiempo. Eso quiere decir que el rotor tiene una precipitación más baja y el rociador tiene una precipitación más alta. Por lo cual no puedes ponerlos en la misma estación. Si pones un rotor y un rociador, el rociador va a pudrir el jardín de exceso de humedad y el rotor le va a faltar agua a esa parte porque en la misma cantidad de minutos no pueden regar. Para que rieguen la misma cantidad de agua, los dos tienen que estar prendido a lo mejor el rociador 5 minutos y el rotor 25 minutos. Por eso no pueden estar en la misma estación, tienes que separarlos. Y bueno, básicamente esas son las 4 normas de la distribución uniforme del agua. Si los quieres ver a detalle, tienes que ir a mi curso de diseño, ya los explicamos con ejemplos y demás. Aquí solamente los platico brevemente para que podamos entender y podamos hacer el diseño del sistema de riego del campo de fútbol. También tenemos los 3 pasos básicos para la distribución de emisores. Esos pasos son muy sencillos. Primero, el paso número 1, tienes que colocar aspersores en las esquinas menores a 180 grados. El paso número 2 es colocar aspersores en las orillas, pero estás limitado por
la norma número 1, que es la que tienes que tener traslape. O sea, tienes que poner aspersores en las orillas, pero traslapando los aspersores. O sea, uno tiene que llegar hasta donde llega el otro, pero también está limitado por la capacidad máxima del emisor que elegiste. A lo mejor tu aspersor solamente avienta 15 metros, o 20, o 30, o 5. Entonces, esa es la distancia máxima en la que puedes poner un aspersor de otro, para que puedas tener traslape y tomando en cuenta la capacidad máxima del emisor que elegiste. Pones aspersores en todas las orillas con esas dos condiciones. Y el paso número 3 es poner aspersores en el centro. Ahí las condiciones son, pon los menos posibles, pero mediante los cuales satisfagas la norma número 2 de la norma de distribución uniforme del agua. La norma número 2, recuerdas, dice que todas las áreas tienen que mojarse por lo menos 2 emisores diferentes. Entonces tú vas a ver tu plano, vas a poder hacer un plano de cobertura, decir, bueno, este aspersor llega hasta aquí, este hasta acá, localiza cuáles son las áreas que no se mojan por 2 emisores y coloca los aspersores del centro necesarios para poder decir que todas las áreas se mojan por lo menos 2 emisores diferentes. Eso es lo que tienes que hacer. Con esos 3 pasos básicos aseguras una buena distribución de emisores. Ok, bueno, ya con esto tenemos el antecedente y tenemos la información necesaria para poder hacer la elección y distribución de emisores en un campo de fútbol. Ahora, primero, vamos a ver el campo de qué tamaño es. Primero tienes que saber, porque hay medidas máximas y mínimas. Según el rango de medidas oficiales que debe estar un campo de fútbol, aunque hay campos que no son oficiales y pueden tener cualquier medida, pero en este caso vamos a seguir una medida de un campo oficial. Generalmente son de entre 100 y 110 metros de largo y entre 64 y 75 metros de ancho. Nosotros vamos a elegir 105 metros de largo por 70 metros de ancho. Es un número así medio cuadrado, medio redondo, para poder hacer el diseño con esas medidas. Tú tienes que medir tu campo de fútbol y en base a eso haces el diseño, pero vas a hacer lo mismo que vamos a hacer aquí, solamente con tus medidas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del tamaño del campo de fútbol y con eso empezamos a trabajar. Ahora vamos a empezar primero con la distribución de emisores. El primer paso, coloca aspersores en todas las esquinas. Los colocamos y quedaría de esta forma. Ya tenemos uno en cada esquina. Ok, hasta ahí no hay pierde, está facilito, ¿no? Ahora vamos con el paso número 2. Aspersores en todas las orillas, pero tomando en cuenta los factores que tiene que tener traslape primero. Bueno, podría poner tal vez un aspersor en el medio y pensar que los aspersores se van a traslapar porque el de la esquina llega en medio y el del medio llega a la esquina y se traslapan de esa forma, ¿no? Ok. Pero también nos pide otro parámetro a considerar, que es el que tienes que usar la capacidad máxima de tu emisor que elegiste. En este momento es cuando dices, bueno, ¿y qué aspersor voy a utilizar? Y tienes que elegirlo, ¿no? Te comentaba que lo recomendable en Rainbeard es el 8005 y lo recomendable en Hunter puede ser el I25 o el I40. En este caso vamos a elegir el 8005. Lo que te digo aplica para cualquier marca, ¿eh? Esos son los mismos principios, solamente adecúate a lo que tú elegiste, pero vamos a pensar que elegimos el 8005 de Rainbeard. Ok, nos vamos a ese ejemplo y vamos a buscar en el catálogo de Rainbeard cuál es la tabla de especificaciones de ese tipo de aspersor. Ustedes lo van a tener aquí, yo lo voy a ver aquí porque aquí tengo el catálogo. Bueno, aquí tenemos la tabla y primero del lado más izquierdo te va a aparecer donde dice presión bar. Sabemos que un bar es igual a 14.5 libras. Entonces ahí tienes las presiones, te dice 3.5, 4, 4.5 y 5. Esos son los bares que puedes tener, o sea, la fuerza, la presión, ¿no? La carga. Después te dice la boquilla, o sea, según la boquilla que elijas, y a un lado te va a decir el radio en metros. El radio quiere decir la distancia entre el aspersor y la distancia máxima de aspersión. Después te viene el caudal en metros por hora y el caudal en litros por minuto. Esta es la información que vamos a usar básicamente. Entonces hay que elegir ahora los 105 metros en qué número es divisible. Mientras más cuadrado y la cuadrícula más cuadrada la hagas, va a estar todo más fácil, ¿no? Entonces, ¿entre qué número es divisible? Si lo divido entre 2, pues son 40 y tantos metros. Son demasiados metros. Aquí me doy cuenta que el 8000 solamente me da hasta 22 metros. 22, 23 metros es lo más que me da. Entonces es mucho dividirlo a la mitad nada más. Además de que si lo divido a la mitad para abajo, cuando hago el traslape para los aspersores de abajo, se me puede dificultar un poco. Ahora,
Si hay expresores más grandes o rotores más grandes que te pueden dar eso, pero eso te va a conllevar un costo mucho más elevado por un equipo de bombeo grandísimo y tuberías muy grandes. Yo ya sé que los parámetros del 8000 son los que te convienen más para un diseño de un sistema de riego. Puedes hacer alternativas y calcularlo con otros emisores y poder entender los precios, pero yo te adelanto que lo más práctico es con este tipo de rotores de estas distancias. Entonces, pues si me pongo a hacer pruebas, pues me voy a dar cuenta que lo que más me conviene es dividirlo entre 17.5, o sea que son 6 espacios en los cuales voy a dividir los expresores y me queda exacto, ¿no? 17.5 metros. Si lo hago para abajo, también es divisible entre 17.5, o sea, me queda cuadrado perfecto. Si no te quedara igual, trata de encimar un poco el traslape y no pasa nada, pero trata de que sea lo más cuadrado posible. Busca la división en la cual te quede todo cuadrado, lo más que puedas, hasta donde se pueda. Ahora vamos a buscar más o menos aquí cuál me da 17.5. Tenemos que con 3.5 bares me da esta cantidad con la boquilla número 12, ¿se dan cuenta? A mí generalmente me gusta trabajarlos, los rotores 8000 con 4.5 bares, que es un poquito menos de 70 libras. Son las libras en las cuales me gusta trabajar los rotores 8000 porque no fallan, no es tan batalloso, se ve muy bonito, se ve espectacular y es la presión que a mí más me gusta usar. Tú puedes acomodarte a como tú quieras. En este caso vamos a utilizar los 4.5 bares, que son poco menos de 70 libras. ¿Y qué boquilla me da eso? La boquilla 12 también me da 18. Me paso un poquito, pero te voy a pasar un pequeño tip. Los rotores pues llegan, como te mencionaba, la mitad bien y la mitad mal, ¿no? Pero si tú tienen un ajuste de tope izquierdo, tope derecho, pero también de distancia. Si tú ahorcas con un tornillo que tiene para ir acortando la distancia, también eso hace que la cortina de agua del rotor se empiece a esprear un poquito más y riegan un poco más parejos. Entonces a mí me gusta irme sobrado un metro y medio a lo que debo de usar para después ahorcarlos, que lleguen a la distancia que yo quería, pero espreados, y eso hace que funcionen un poquito más parejos. Entonces yo elegiría la boquilla número 14, que tiene 18.9 metros, y lo voy a ahorcar para que me dé los 17 y medio, pero espreado, ¿no? Además de que si te vas muy justo, si por algún motivo no tiene la presión adecuada, le falta un poquito o algo, pues no te va a dar los 17 y medio justos, te va a dar 17.2 y te va a faltar traslape y vas a batallar. Entonces vete un poco sobrado, después lo puedes ahorcar y que te quede al mero fregazo, pero con la cortina de agua espreada para que puedas regar más parejo. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que el aspersor 8005 con la boquilla 14 con 4.5 bares, o sea casi 70 libras, me da 18.9 metros de radio. Pero también en litros por minuto, porque vamos a manejar todo en litros por minuto, me da 56.12 litros por minuto. Ok, ya sé que cada rotor me va a dar ese gasto. Lo anotamos y lo dejamos ahí como un dato importante, ¿no? Ese va a ser el gasto por aspersor. También te quería comentar algo que se me estaba pasando. ¿Por qué el 8000 por qué hice 5 al final? Es el modelo 8000, pero hice 5 al final porque en Rainbird los números que vienen al final quiere decir las pulgadas que se levanta. Por ejemplo, el 1800 es 1804 porque se levantan 4 pulgadas, pero también hay el 1802 que se levanta nada más 2 pulgadas, y en este caso el 8005 se levanta 5 pulgadas. Lo ideal que sobresalga del campo del césped son 4 pulgadas para que riegue de forma adecuada. Por eso son 5, porque este rotor tienes que enterrarlo 1 pulgada abajo del nivel de tierra. El rotor tiene como una forma cónica y solamente tiene una tapita, la cual es la parte de arriba del aspersor. Es muy pequeña la tapita y esa tapita va enterrada 1 pulgada abajo del nivel de tierra para que cuando salga el aspersor sea 1 pulgada de lo que está enterrado más 4 pulgadas para que riegue de forma adecuada. Y eso es para que los jugadores, los usuarios del campo de fútbol no se tropiecen con él, no esté expuesto como en la residencia, que generalmente el rociador está a nivel de jardín y se ve. Incluso pues puedes patearlo, pisarlo y demás. En los campos de fútbol no, lo ideal es que no se vean, no se sientan, nadie sepa que están ahí. Por eso tienen que ir enterrados 1 pulgada más abajo. Bueno, ya sabemos qué aspersor vamos a usar, el 8005 con la boquilla 14. Ok, hasta ahí estamos bien. Y volvemos a nuestro plano. Ya teníamos las esquinas y teníamos que poner en el paso número 2 de la distribución de emisores, teníamos que poner aspersores en las orillas. ¿Dónde las colocamos ahora? Sabiendo que van a ser cada 17.5 metros, colocamos aspersores en todas las orillas.
arriba, abajo y a los lados, y quedaría de esta forma. Ahora, el tercer paso de la distribución de emisores dice que hay que poner aspersores en los centros, pero condicionados a que tenemos que poner la menor cantidad posible y tratando de que todas las áreas se mojen por lo menos 2 emisores diferentes. Vemos cómo sería el tema. Como está muy cuadrado, la cuadrícula es demasiado obvia y quedaría de esta forma. Y hasta ahí, en este punto, ya tenemos la distribución de emisores. Elegimos qué tipo de aspersor vamos a usar, con qué boquilla, sabemos qué gasto tenemos en litros por minuto y sabemos dónde van a ir los aspersores. Está fácil, ¿verdad?